Entre las características del ensayo argumentativo están tema libre, lenguaje formal, argumentos, coherencia, extensión. En cuanto a las características de la estructura de un ensayo argumentativo, podemos encontrar la presentación de un punto de vista sustentado en la estructura de todo el ensayo, introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Se desarrolla el argumento en forma detallada y coherente. Se analizan los pros y los contras de las posiciones u opiniones relacionadas al tema. Una conclusión que convence al lector de la posición del ensayista. Ten pendiente también que una de sus características es saber los pasos que debes dar cuando lo redactas. Una clase de español sin lectura la siento incompleta. Por eso vamos a leer un texto escrito por la maestra Rosa Ángel Roa, donde identificaremos las características de un ensayo argumentativo con tema científico que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Imagino que ya elegiste tu tema, que es sobre lo que vas a hablar. El título lo puedes elegir incluso después de haber terminado tu ensayo. Por ejemplo, Virus sin fronteras. Es un título de tema libre porque está a opción del autor del ensayo. En la introducción podemos observar cómo inicia con los antecedentes del tema a tratar. Aquí se muestra claramente el punto de vista del autor. Presta atención. No cabe duda de que el COVID-19 es una enfermedad que trae consigo muerte, aniquilación de esperanzas, vulnerabilidad en la pobreza, economía colapsada para unos y, sin embargo, riquezas para otros que, con las medidas de ayuda gubernamentales, crearon nuevos negocios acrecentando sus finanzas. También da señal clara del uso de un lenguaje formal. Por ejemplo, la palabra paradoja o colapsada no son de uso coloquial, al igual que podemos contactar el uso de conectores que les permiten un hilo conductor acerca de los distintos argumentos utilizados por la autora. Las autoridades chinas notificaron el pasado 31 de diciembre 27 casos de neumonía de origen desconocido, 7 de ellos graves. Los afectados estaban aparentemente vinculados con un mercado de la ciudad de Wuhan, uno de los más insalubres del mundo, una gran metrópoli con 11 millones de habitantes. La causa de la dolencia fue identificada el 7 de enero como un nuevo coronavirus. China comunicó días más tarde que el patógeno podía transmitirse de persona a persona. Y en este párrafo podemos denotar un argumento preciso, porque la población ensordecida por las tantas teorías, búsqueda de culpables entre naciones y agregándose a esto la falta de amor propio de los ciudadanos dominicanos, pues no respetan las normas establecidas, y es ahí donde vienen los torrenciales contagios y eminentes muertes. Otras de las características que tratamos son las siguientes. ¿Te percataste en los párrafos anteriores? Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal con un léxico estándar formal, lo ideal es que ese tono se mantenga en toda la redacción. Sintaxis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación, si queremos impresionar positivamente al otro. Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Documentación. ¿Puedes escribir sobre lo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. Una paradoja de la vida. Tal como dice el escritor dominicano Antonio Reyes en su ensayo COVID-19, un virus de irresponsables. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa.
Otros documentos. Una teoría afirma que el nuevo coronavirus 2019, surgido en la ciudad china de Wuhan, ha provocado una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años. Cabe destacar que este tipo de tragedia sucede aproximadamente cada 100 años. Pareciera que el planeta se purga. Estos son elementos fundamentales en la rúbrica trabajada y que puedes usar para tu borrador. Siéntete libre de ir a las clases anteriores disponibles en el canal de YouTube. Otros argumentos que se unen al cuerpo o desarrollo por medio de conectores dando sustento a la tesis que permiten observar son los siguientes. Un texto necesita coherencia. Las ideas debes desarrollarlas con un orden lógico interno que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias. Por ejemplo, sigo diciendo que hubo tiempo de cerrar las fronteras y evitar muchas muertes, porque después de leer la redacción digital de Doris Pantaleón, mediante una cronología publicada en el Listín Diario, la crisis del coronavirus desde el día 1 en República Dominicana, donde se habla de la alerta por el nacimiento en China de la enfermedad en diciembre del año 2019. ¿Sabes qué son las perífrasis verbales? Se forman con un verbo auxiliar que carece de significado y una forma no personal del verbo, infinitivo, gerundio o participio. Entre ambos puede aparecer una conjunción o preposición como enlace. Se muestra de la manera siguiente. Las perífrasis verbales se forman con un verbo auxiliar más un enlace más una forma no personal del verbo. Los verbos impersonales son aquellos que no permiten un sujeto personal y solo se conjugan en la tercera persona del singular. Algunos usan el pronombre para expresar impersonalidad. Por ejemplo, se dice, se comenta. El verbo tiene 3 formas no personales, es decir, formas fijas que no se pueden conjugar. Las 3 carecen de la flexión de persona, de tiempo y de modo, y, excepto el participio, también de número. Las formas no personales del verbo son infinitivo, cantar, comer, vivir. Gerundio, cantando, comiendo, viviendo. Participio, cantado, comido, vivido. También son conectores las conjunciones, que son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Clases de conjunciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Son y, ni, que. Es una variante de y. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Son o y u. Esta se usa cuando la palabra empieza por o. También el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Son más, pero, sino.
También las locuciones conjuntivas. Sin embargo, no obstante, con todo, más bien, antes bien. Explicativas. Su significado es de aclaración. Son o sea, es decir, esto es. No hay que confundirla con la disyuntiva o de vas o vienes. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que, sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que. Finales. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con vista a qué? ¿Con el objeto de qué? Consecutivas. Luego, con qué, por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que. Causales. Porque, puesto que, pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que. Temporales. Cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Volvamos a la tesis. Ahora hablemos de la implícita. Quien tiene que deducirla es el lector. En estos casos cobra mucha importancia el uso de la ironía, los dobles sentidos, los campos semánticos con significados concordantes o contrapuestos, la adjetivación connotativa y en general los recursos estilísticos, metáforas, hipérboles, personificaciones, etc. Los recursos estilísticos son expresiones que utilizan los autores para obras literarias para hacerlas más atractivas. Son trucos para llamar la atención del lector en sus obras. Recursos estilísticos que juegan con el significado. Cuando el escritor quiere magnificar una expresión, compararla con algo animado o inanimado, cuando quiere transformar un significado intencionadamente, utiliza los recursos estilísticos que juegan con el significado, como la comparación, la metáfora o la metonimia. Observa algunos recursos estilísticos que juegan con el significado. Comparación o símil. Es la relación entre dos realidades que se parecen entre sí. Sus ojos eran tan claros como el cielo. Dámaso Alonso. Metonimia. Expresar una totalidad a través de una parte de ella o viceversa. El cura ponderó las excelencias del Rioja que acababa de catar. Antítesis. Oponer dos ideas o términos contrarios. Muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. Personificación o prosopopeya. Atribuir a animales o cosas cualidades humanas. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata.
Gerardo Diego. Ironía. Afirmar lo contrario de lo que se quiere decir, dejando clara la intención. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Quevedo. Hipérbole. Exageración de un hecho, una circunstancia o un